La gente no cree en fantasmas hasta que se encuentran con uno. Almonte, Ontario, un tranquilo vecindario de granjeros. Cabe destacar que fue el lugar donde nació el inventor del baloncesto. Un sitio con un sentido de comunidad encarnado por el voluntario y capitán de los bomberos, Art Brown. Todo el mundo conoce a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a tu tía, a tu tío, a tus abuelos, a tus bisabuelos. Y todos nos preocupamos por los demás. Pero en el verano de 2002, la paz de este barrio confiado se ve resquebrajada. Alguien está prendiendo fuegos. Alguien que actúa sin ser visto. Un pirómano, al que se lo conocerá como el fantasma. En un crimen real, la investigación y la sentencia pueden llevar años. Pero todo policía sabe que las pruebas cruciales están siempre allí, en algún sitio, las primeras 72 horas tras el crimen. ...3 de julio, 2002. Earl y Marilyn Snedden están cerrando el establo sin imaginarse que la noche que les espera será larga. Descubrimos el primer fuego a las 7:30 de la tarde. Fuimos rápidamente con mangueras y cubos y llamamos a los bomberos. Los bomberos voluntarios de Almonte responden a la llamada. En los salones de las casas del barrio, en la radio resuena una ubicación. La granja de los Snedden de las afueras. El establo está ardiendo y el fuego podría propagarse en cualquier momento. Por suerte, los voluntarios consiguen extinguirlo antes de que eso ocurra. En el establo, el jefe de los bomberos, Art Brown, encuentra una bengala de las que cualquiera puede llevar en el coche para alumbrar la carretera si se les estropeara por la noche. Es una gran herramienta para un pirómano porque una bengala es como una cerilla larga y grande. La enciendes y dura unos 20 minutos antes de quemarse por completo, por lo que una vez prendido el fuego te da tiempo para escapar. Una vez ha anochecido, oculto en la oscuridad, en ese mismo establo. A las 2:30 de la madrugada, unos camioneros golpearon a la puerta muchas veces y el perro empezó a ladrar. Al salir de la cama, miramos por la ventana y vimos unas llamas de unos 20 metros. Si no lo has vivido, no creo que puedas imaginar lo que es ver un incendio de ese tamaño tan cerca de tu hogar. Cuando salí de casa y entré en la carretera, se podía ver cómo brillaba el cielo. Creo que nunca he tenido tanto miedo. Te quedas como paralizada, porque no puedes hacer nada más que quedarte ahí y mirar. Aquellos que luchan contra el fuego son héroes locales. No importa qué estén haciendo en su vida personal, siempre aparecen. ¡Tenemos que avanzar! ¡Esta válvula está floja! Todos ellos se han ganado un apodo. Cara quemada Rollins se abrazó en el incendio de un coche. Macho Man Mackenzie se abrió paso a puñetazos a través de una pared ardiendo. Risueño Edwards siempre sonríe pase lo que pase. El bombero retirado Drummond, el increíble, una vez rescató a Art Brown de un edificio en llamas. Después de 5 horas, los bomberos y los granjeros se dan por vencidos y empiezan a buscar respuestas. Sabían que era provocado la primera vez, por lo que estaban seguros de que lo sería también la segunda. El ataque pirómano de Almonte no ha terminado. Solo acaba de empezar. ...72 horas después del primer incendio... ...3 construcciones más han sido carbonizadas... ...y la policía ni siquiera tiene un sospechoso. Nos enfrentábamos a un fantasma porque nadie había visto nada.
Y si lo habían visto, no se habían dado cuenta de ello. La gente estaba nerviosa, tenían miedo, sobre todo los granjeros, de salir de casa. Para un perito de seguros, estas 4 paredes quemadas son daños en la propiedad. Pero para un granjero, las pérdidas van mucho más allá. Los establos son esenciales para el ganado, el estilo de vida del granjero y la salud de la comunidad al completo. Los granjeros decidieron cerrar puertas y tapiar ventanas. El barrio, antes lleno de confianza, está cambiando. Era odioso volverse paranoico y suspicar, pero en eso se convirtió la comunidad antes de que terminara el verano. El fantasma sigue atacando sin ser visto. Los bomberos reciben llamada tras llamada. Trabajábamos todo el día. Luego nos llamaban a las 10 o las 11 de la noche y nos pasábamos la noche apagando el fuego. Y vuelta a empezar al día siguiente a trabajar otra vez. Llegamos a estar 39 horas sin dormir. Todo el día con la adrenalina por las nubes. Al final nos pasó factura. Siempre un paso por detrás del pirómano, los bomberos están peligrosamente exhaustos. Saben que deben mantenerse alerta si quieren vencer al pirómano y salvar a la comunidad. Como pueden, Art Brown y sus voluntarios siguen adelante. Al igual que el fantasma. Erler Sneden se horroriza al ver humo saliendo de su segundo establo, el de ganado bovino. No sabemos si nos escogió adrede o solo fue porque el establo estaba cerca de la carretera. Una construcción vieja por la que era fácil empezar. Se enfrentan al fuego completamente solos. Les pedí a mis piernas de 65 años que se movieran como si tuvieran 20, algo imposible, por lo que se me acabó rompiendo el tendón y me caí al suelo. Casi no podía moverme por el dolor, pero seguí intentando apagar el fuego y sea como fuere, conseguimos saltar la verja y controlarlo. Durante las primeras 3 semanas de julio, los granjeros de Almonte sufren 10 incendios graves. Al darse cuenta de que no pueden con él, la policía local pide ayuda. Llegan el 25 de julio. Un equipo regional, capitaneados por el inspector Gary Doherty. Conectamos el primer fuego con el quinto, el sexto y el séptimo, porque todos se habían cometido al atardecer. En un radio de terreno muy pequeño, encontramos pruebas del uso de bengalas. Los objetivos son establos viejos, accesibles desde la carretera. Ninguno está cerca de las viviendas. Empieza a surgir un patrón en los movimientos del fantasma. ¿Por qué nadie lo veía? Era frustrante. ¿Por qué no nos llegaba ninguna información para identificar un vehículo o a una persona? A medida que el miedo y la tensión van aumentando, el pirómano hace algo inesperado. Cambia su patrón. 4 de agosto. No es un establo, sino una casa al límite del pueblo. Una casa que pertenece a un vecino de Almonte de toda la vida, Jimmy Grace. Un viandante ha visto humo. Nos llamaron por el incendio en la casa. Cuando llegué allí estaba preocupado. Miré esa casa y me dije, han cambiado las reglas del juego. Un juego que incluía el lugar donde la gente vive y donde la gente puede morir. El fantasma ha subido la apuesta. En la ciudad de Almonte, Ontario, un pirómano conocido como el Fantasma ha intentado quemar una casa del límite de la ciudad y ha fracasado. Aún así, el inspector Doherty, al enterarse de que la casa está deshabitada, entiende que el fantasma la ha escogido intencionadamente y eso le revela algo importante. Esa propiedad estaba abandonada desde hacía 40 años. Las únicas personas que pueden tener conocimiento de algo así son los vecinos del pueblo. Dentro de la casa, Doherty encuentra un montón de bengalas que no se han quemado, que están como nuevas. Se da cuenta de que no son de un tipo común, que pueda adquirirlo cualquiera, sino que solo los profesionales de emergencias tienen acceso a este tipo de bengala.
Así que tuvimos que verlo desde esta perspectiva. ¿Nos enfrentamos a un bombero o tal vez a un policía? La noticia de que el pirómano puede ser alguien cercano e incluso un miembro de su brigada de bomberos es particularmente difícil para Art Brown. Doherty le ofrece una forma para descubrir si el fantasma es un policía o un bombero. Introducirá bengalas marcadas en coches de policía si Art Brown hace lo mismo en los camiones de bomberos. Art Brown no soporta hacer cosas a hurtadillas y engañar a compañeros por quienes tiene un gran respeto. Pero es la única forma de reducir las opciones. Estaba completamente dispuesto a ayudarnos, sorprendido de que investigáramos su departamento, pero lo tranquilizaba que nosotros hiciéramos lo mismo en el nuestro. El inspector Doherty no deja que todo dependa de las bengalas. Consulta con el perfilador Jim Van Allen para entender la mentalidad del fantasma. Creo que este individuo ha perdido algo en su vida. Y los incendios sustituyen esa necesidad de emoción que tiene. Eso se traduce en que es alguien muy entusiasta, extremadamente insistente, y que ha demostrado ser capaz de asumir riesgos. Estos individuos tienen la necesidad de ver el daño que han hecho. Y algunos de ellos incluso se involucran también en la investigación. A medida que avanza la investigación, también lo hacen los incendios. 26 de agosto. En las afueras de Almonte, una deportista se ha dado cuenta de que sale humo de una bala de paja. Ha visto un SUV rojo. Y luego encuentra una bengala. Llama inmediatamente a la policía, quienes hablan con el jefe de bomberos. Llegaron 2 policías y justo cuando entraron por la puerta, por la cara que hacían, me di cuenta de que pasaba algo grave. Quería escuchar lo que venían a decir. Dijeron, tenemos buenas y malas noticias. Las buenas, es una bengala marcada. Las malas, procede de tus camiones. En aquel momento fue como si me hubieran dado en la cabeza con un garrote. Art Brown tenía que investigar discretamente a sus hombres y hacer un perfil de cada uno para que Doherty pudiera compararlos con el del pirómano. Era muy duro no poder explicar a mis compañeros qué era lo que estaba ocurriendo. Y eso era muy frustrante para ellos. Eso era evidente. 15 incendios en 8 semanas. Sin sospechoso. Y sin un final cerca. Era capaz de llevar a cabo sus actos y huir tan rápidamente que nunca nadie lo había visto. Era la parte más frustrante. Los vecinos insistían en que no entendían cómo no habíamos cogido aún a ese tipo. Y los medios metían presión preguntando lo mismo. ¿Por qué no lo detienen? La policía recibe una llamada urgente de alguien que dice que tiene información importante al respecto. Es el bombero retirado Dramen el Increíble. Dramen cree que podría haber visto al fantasma 2 días atrás. Fue a llevar flores a la tumba de su madre y vio un coche lleno de jóvenes escandalosos. Luego se percató de que se habían cruzado con él justo después de que empezara el incendio de la granja Gleason, uno de los últimos. Dramen insiste. No vi cómo lo encendían, pero lo juraría sobre un montón de Biblias. Me parece muy sospechoso, maldita sea. Pero Doherty no se cree la historia de Dramen. Si esos jóvenes fueron los pirómanos, lo habríamos sabido después del primer incendio. Porque aunque creen que existe esta especie de código por el que no se habla con la policía, no pueden evitar contárselo a alguien. Dramen cree que los investigadores no hacen bien su trabajo. Tenemos que resolverlo nosotros. Somos un equipo, decía. Vamos a atraparlos antes de que maten a alguien.
Pero ahora Doherty tiene preguntas acerca del propio Dramen el Increíble. Había unos 50 voluntarios con los que hablábamos cada día sobre los incendios. Y nadie se enfadó, nadie se molestó, nadie explotó y nadie quiso tomarse la justicia por su mano. Pero el señor Dramen despotricó porque no habíamos pillado al criminal. Eso no estaba bien. A nadie de nosotros le pareció normal. ¿Se trata de un vecino enfadado con la policía? ¿O Dramen el Increíble quiere decirnos algo más? Después de ese encuentro curioso con el bombero retirado, el inspector Doherty se pregunta si podría tratarse de un posible sospechoso. Cumplía los 3 requisitos principales. Era un voluntario, tenía acceso a las bengalas y coincidía con muchas, si no casi todas, las características del perfil criminal. Pero cuando le comenta sus sospechas a Art Brown, el bombero no tiene duda de que está señalando al hombre equivocado. Lo conocía desde hacía más de 40 años. Trabajé con él, me enfrenté a incendios con él. Era un poco intenso a veces, pero era su carácter, porque le subía la adrenalina cuando actuaba y era muy bueno en su trabajo. No solo era bueno en su trabajo, le había salvado la vida a Art Brown una vez. Me caí cuando se hundió el tejado y me habría roto el cuello, pero él se arrojó y me cogió con su manaza por el hombro, tiró hacia arriba y consiguió sacarme de allí, aún sin saber cómo lo había hecho. Heroísmos aparte, hay otra razón por la que Art Brown está convencido de que Dramen no puede ser el fantasma. 5 años atrás, un accidente lo dejó lesionado permanentemente. Tenía tanto dolor, como si le diera un vuelco al estómago, que le prescribieron medicación. De hecho, siempre iba muy medicado. Dramen todavía tiene pesadillas. Sube la escalera con un hacha, completamente equipado para protegerse del calor abrasador. En dirección a la ventana. Detrás de ella hay una pareja joven. Rompe el cristal con el hacha, pero ocurre una explosión. Se cae. La pareja fallece bajo las llamas. El cuerpo de Dramen yace hecho trizas en el suelo. El inspector empieza a reconsiderar sus sospechas sobre Dramen. Tienes que ser físicamente capaz de llegar a los lugares donde encontramos bengalas. Y Dramen, el Increíble, no podía hacerlo por sus lesiones. Aún así, Dramen el Increíble, el principal sospechoso, es sometido a vigilancia policial las 24 horas del día. Bien, una de las noches en las que lo vigilábamos, alguien dio la alarma por un incendio sin relación. Se precipitó calle abajo a toda velocidad, al contrario de lo que los vecinos pensaban e incluso su familia. Por lo visto, no era tan físicamente incapaz como quería hacer creer a los demás. Todo apunta a Dramen, pero eso no es ninguna prueba ni por asomo. La verdad es que, aunque sea terrible decirlo, si teníamos que resolver esa investigación con éxito y atrapar al culpable, debíamos pillarlo con las manos en la masa, por lo que hacían falta más incendios. Después de 10 días de vigilancia, el 16 de septiembre, la policía sigue a Dramen hasta una carretera secundaria. Dramen el Increíble, el héroe, la víctima, el principal sospechoso. Por todas las pruebas circunstanciales y por el perfil psicológico, los investigadores todavía no sabían con certeza si Dramen es el fantasma. Hasta ahora. En las primeras 72 horas tras la investigación, la policía encontró una bengala quemada, pero llevó 10 semanas conectar las bengalas con Dramen el Increíble, que se escondía a plena luz del día.
Le leyeron sus derechos enfrente de su segundo coche, un SUV rojo. Es una conmoción para todo el barrio, pero especialmente para Art Brown. Esos compañeros son como la familia, pues compartes mucho con ellos. Y es muy difícil aceptar que uno de ellos pueda hacerte algo así. Art Brown entiende ahora qué es lo que ha hecho su amigo y cómo. Dramen prendía los fuegos sabiendo que tenía tiempo de volver a casa y esperar a que la radio anunciara sus propios incendios. Cuando llegaba a la escena, ayudaba tanto como podía, compartiendo con sus compañeros la adrenalina del momento. Era algo que necesitaba. Heroicidades falsas para compensar su trágico fracaso la noche en la que murió esa pareja joven. Al final, traicionó a todos los que lo conocían. Tuve que separar mi profesión de mis amistades, lo cual es difícil. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero... Cuando se declaró culpable, suplicó el perdón del jurado, de su familia y de todos los bomberos. Pero no mencionó a las víctimas. Y creo que debía haberlo hecho. Turbado por sus propios demonios, Dramen el Increíble había aterrorizado a la gente de Almonte por última vez. Se lo juzgó y declaró culpable por 6 cargos de incendio provocado. A día de hoy, sigue en la cárcel. Las historias del programa son ciertas. Los policías y los forenses han trabajado realmente en el caso. Los nombres de las víctimas son ficticios. Los nombres de los criminales son reales. Los impulsos criminales moran en todos nosotros bajo la superficie. Pueden salir sin avisar, desatando a nuestro monstruo interior. Meadowvale es un barrio tranquilo de clase trabajadora de Toronto. Un lugar donde formar una familia y donde los vecinos cuidan unos de otros. Hay un gran parque cerca donde los niños pueden jugar sin miedo. Y en el centro del parque está el lago Aquitania, nombrado así en honor al famoso lago escocés, en el que se dice que merodea el monstruo del lago Ness. Cuando cae la noche, el parque es tentador para los adolescentes, pero todo cambia a una noche plácida de primavera. Aléjate de ella. Déjanos en paz. ¡Basta! ¡Jennifer! ¡Jennifer, ven! ¡Jennifer! En un crimen real, la investigación y la sentencia pueden llevar años. Pero todo policía sabe que las pruebas cruciales están siempre allí, en algún sitio. Las primeras 72 horas tras el crimen. De abril, 1998. La policía ha interrogado a 3 chicas jóvenes durante horas por los ataques que han recibido esa misma noche. La serie de asaltos comenzó cuando Jennifer y su amiga volvían a casa a través del parque sobre las 8 de la tarde. Vimos a ese hombre en bici y no le dimos importancia. Seguimos andando y mi amiga me dijo, mira atrás, a ver si ese hombre nos está siguiendo. Así que me giré y... madre mía, sí que nos está siguiendo. Se acerca a las chicas y les propone darles $20 a cambio de sexo.
Cuando le dicen que ni hablar, se desnuda y empieza a masturbarse ahí delante. Cuando lo vi masturbarse, me estremecí. No tenía ninguna gracia. Me dejó completamente asustada. Martha, la víctima del segundo ataque, relata un encuentro aún más siniestro a la policía. Eran las 11 de la noche. También a ella se le acercó un hombre en bicicleta que le pedía sexo por dinero. Ella lo mandó al carajo. Eso irritó al hombre. La cogió y no la soltaba. Pero ella consiguió escapar antes de que le hiciera daño. Martha no fue la última víctima de esa noche. Hubo una tercera. Pero esa chica no pudo escapar. En su caso, el ataque acabó en una violación agresiva. La investigación se le ha asignado al inspector Blaze Doherty, que acaba de interrogar a la última víctima, Rachel. Las chicas que fueron atacadas esa noche tenían entre 15 y 17 años. Eran muy jóvenes. Y sin duda aquello les causó un trauma. La más mayor, que tenía 17 años, fue la que se llevó la peor parte. El hombre la golpeó violentamente durante el ataque, por lo que se le saltaron las gafas y acabaron rotas. Rachel fue brutalmente violada. Se recogieron muestras de semen por si servían para identificar al atacante con pruebas de ADN. Como los ataques los ha cometido un hombre joven en bicicleta y de forma similar, el inspector Doherty está convencido de que el autor de los 3 delitos es la misma persona. La policía tiene que actuar ya. Este depredador es peligroso. Ha pasado de exhibicionismo a violación en una misma noche. Llaman a un retratista para dibujar un retrato robot del atacante. Nos dieron una descripción realmente buena, a pesar de que era de noche. Se trataba de un hombre blanco de entre 19 y 23 años, bastante delgado. Tenía una apariencia descuidada. En una situación en la que hay un violador en serie suelto, es evidente que hay mucho en juego. Los investigadores tenemos la obligación de identificar a ese tipo lo más rápido posible para proteger a la comunidad. Al día siguiente, los medios se han enterado de la historia e informan a los residentes de Meadowvale de que hay un violador al acecho. Se cuelgan el retrato robot y un número de teléfono por si alguien tiene información útil. La policía apoda al depredador como el monstruo del lago Ness. La respuesta del vecindario es abrumadora. La gente llamaba y decía que tenía un vecino parecido al del retrato, o que conocía a alguien con una historia que encajaba y que deberían investigarlo. La policía tiene que estudiar todos y cada uno de esos indicios. Piden la ayuda de más agentes, como el policía Rob Sher. Me encargué de las preguntas por zona, lo cual es uno de los aspectos más importantes de una investigación. De hecho, cualquier individuo que nos encontrásemos era sospechoso y culpable viable del delito. Las descripciones se cotejaban cuidadosamente. La zona era un bullicio de actividad. Y la comunidad se involucró mucho para ayudarnos a atrapar al responsable. La gente está en alerta constante, al tanto de cualquier actividad inusual en el barrio. Después de 72 horas de investigación, la policía está recibiendo un montón de información. Conozco a gente que decidieron ir ellos mismos al parque para observar a los paseantes y llamar a la policía si veían a alguien sospechoso. Incluso mis amigos me decían que habían visto a alguien parecido y que podría ser ese tipo. Dicen que todos tenemos a un doble en el mundo,
Pues en Meadowvale había un montón de gente que se parecía al del retrato robot. ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Oh, madre mía, es él! Algunos de ellos eran increpados por los vecinos que les decían que se parecían al violador. Al principio, cuando vi el retrato robot, pensé que, bueno, tiene un aspecto poco común. Seguro que la lista de sospechosos era corta. Me equivocaba. Surgieron 312 personas con parecido al retrato robot. Buscaban una aguja en un pajar, y el pajar seguía creciendo. Se acababa el tiempo. Los violadores en serie suelen actuar con una regularidad perversa. ¿Cuánto quedaba para que el monstruo del lago Ness volviera a atacar? Los vecinos de Meadowvale, en especial las jóvenes, están aterrorizados por culpa de ese violador. Rachel, la víctima de la primera violación, está destrozada. La comunidad está al límite. Ven a sospechosos por todas partes. Casi 2 meses después de la noche del ataque, no ha habido ninguna otra denuncia por agresión en Meadowvale. Pero la policía es consciente de que el monstruo del lago Ness puede actuar en cualquier momento. Para intentar reducir la búsqueda entre más de 300 sospechosos, la policía colabora con el perfilador Jim Van Allen. Su primer objetivo es desarrollar el perfil de un criminal desconocido. Es un individuo que tiene esta zona como objetivo para satisfacer sus necesidades sexuales perversas. Perpetró actos exhibicionistas ante mujeres. Les hacía proposiciones verbales para conseguir sexo a cambio de dinero. No fueron comentarios airados. Para mí, reflejan a un criminal amateur, alguien impulsivo y desvergonzado. Se cree que solo un 15% de estos individuos acaban evolucionando a agresores sexuales graves. Ese tipo de comportamiento impulsivo, mostrado durante los incidentes, sugiere fuertemente que seguirá adelante y repetirá las agresiones, seguramente hasta que lo capturen. La policía teme que el monstruo del lago Ness se vuelva letal. Van Allen les explica que el hombre al que buscan es lo que se conoce como un violador en búsqueda de confianza. Alguien que se siente débil en su vida o en sus relaciones y necesita reivindicarse ante alguien más débil que él. Los acercamientos repetidos, incluso en la misma noche, a veces con minutos de diferencia, sugieren a una persona con un nivel de intelecto o inteligencia que se consideraría normal o algo por debajo de lo normal, pero no había ninguna complejidad en el delito. Esto ayuda a la policía a eliminar a algunos sospechosos, pero el perfil criminal es solo una pieza del puzzle. Los investigadores consultan con un perfilador geográfico, Brad Moore. Los investigadores esperan que yo pueda proporcionarles una zona donde empezar a buscar al criminal y lo que puede ser su base de operaciones. Los lugares donde cometen sus crímenes dicen mucho acerca de los agresores. El hecho de que se centrara en caminos y no lo hiciera en las calles, en zonas comerciales u otras áreas, me dice que se sentía cómodo en ese lugar. Un principio de los perfiles geográficos es lo que se conoce como decaimiento de la distancia. La premisa básica que rige el decaimiento de la distancia es que la gente hace más cosas cerca de casa que lejos. Los negocios suelen usarlo para decidir dónde situar nuevas franquicias, pero también se aplica a los criminales. Ellos también suelen comportarse acorde con el decaimiento de la distancia.
Los depredadores sexuales exhiben ciertos patrones de caza en su territorio geográfico. Bradmore analiza estos patrones con la ayuda de un programa informático para preparar lo que él llama superficie de riesgo. Divide el área de caza o el área donde se han cometido los delitos en 40.000 cuadrados a los que les asigna un número. Con esta cuadrícula, añade elevaciones basándose en los números y eso muestra una superficie de riesgo. La imagen parece un mapa topográfico. Allí donde la montaña es más alta es el lugar más probable en el que pueda vivir el agresor. Si tienen una lista de sospechosos, priorizarán aquellos que viven cerca de la zona más alta. Pero hay que tener en cuenta que esto no es una ciencia exacta. No es seguro que el tipo en la cima sea el criminal, solo que, basándonos en la geografía, es la mejor opción por donde empezar. Con la ayuda de Bradmore y Jim Van Allen, la policía consigue eliminar más de 2/3 de los sospechosos, pero aún quedan alrededor de 100. Luego comprueban todas las coartadas y llegan a reducir la lista a 18 sospechosos. Todos ellos se parecían mucho al retrato robot. Todos vivían o trabajaban en la zona. Y todos tenían algún tipo de antecedente. ¿Cómo podían pasar de 18 sospechosos a un solo culpable? El ADN de las muestras de semen tomadas de la víctima podría ser la clave. El centro forense llama por fin para decir que tiene un perfil de ADN del violador. Ya casi han pasado 3 meses desde la violación y la policía tiene que comparar el ADN del semen del violador con el ADN de los sospechosos. Empiezan con los 4 de arriba de la lista. El primero es John B. Cuando los policías llegan, su novia les dice que no está en casa. Desde el principio, él era uno de los primeros 4 que comprobamos. Tiene varias causas judiciales pendientes y ha sido despedido del trabajo hace poco. A este tipo se le ha visto rondar mucho por aquí. Conoce las calles. Poco después de que se vayan, él los llama diciendo que acaba de llegar a casa, pero parece estar mintiendo. Justo he llegado. Disculpen mi ausencia. El segundo sospechoso, Eric R., es alguien que se pasa muchas horas paseando por el parque. Incluso se le ha visto dormir aquí algunas noches. Tiene un expediente delictivo menor y ninguna coartada para la noche de los hechos. El tercero, Paul W., se dedica a ir detrás de las chicas del barrio. A algunas les gusta el chico, pero otras dicen que resulta siniestro. La policía descubre que su hermana se fue de casa después de denunciarlo por acoso. El cuarto, Marvin P., entró en el radar de la policía gracias a la llamada de un colaborador. Cuando deciden interrogarlo en su casa, se enteran de que ha vuelto con su exnovia y se ha mudado al otro lado de la ciudad. Como otros sospechosos, tiene un aspecto muy diferente al de la primera vez que hablaron con él. Algunos de esos chicos se habían cortado el pelo, se habían dejado barba o bigote, un poco como si se hubieran puesto unas gafas de Groucho Marx para intentar que no se los reconociera. Marvin P. y los otros 3 sospechosos son llevados a comisaría para un interrogatorio completo. ¿Es uno de ellos el violador? ¿O el monstruo del lago Ness sigue ahí fuera, esquivando la red de la policía? Para resolver una brutal violación en un barrio animado y dinámico, la policía está interrogando a 4 sospechosos. Necesitan muestras de su ADN. El primer sospechoso, John B., conoce bien el sistema. No confía en la policía y asegura que es una trampa, pero los agentes lo convencen de que al tener causas pendientes, lo mejor para él es que coopere.
El segundo sospechoso, Eric R., alega que pedir una muestra de ADN es una invasión de su intimidad, pero accede a regañadientes por miedo a parecer culpable. El tercero, Paul W., es consciente de que eso resultará sospechoso, pero se niega obstinadamente a dejarse tomar una muestra. No quiere dar sus razones. El cuarto, Marvin P., parece tímido, pero es directo. Han descubierto que fue detenido una vez por robo y que cumplió 6 meses de cárcel. Acepta dar una muestra de sangre sin reparos. Los 4 sospechosos se van, pero como Paul W. fue el único que se negó a dar una muestra, la policía empieza a vigilarlo. Los agresores sexuales con esas motivaciones nunca se detienen. Si se sienten bajo sospecha o las circunstancias de su vida cambian, les puede ser más fácil controlar sus impulsos, pero nunca desaparecen. En unos días llegan los resultados del laboratorio con el análisis de ADN. El inspector Doherty respondió al teléfono y pude oír parte de la conversación a través del aparato. Decían que había una coincidencia y ese fue uno de los días más felices de mi vida. Es un verdadero alivio saber que por fin has conseguido atrapar a la persona que has perseguido durante los últimos 3 meses. La policía detiene al violador y se lo lleva a comisaría. Y eso es lo que les cuenta. Empezó más o menos cuando rompió con su novia. Fue un periodo de mucho estrés. Eso encaja con el perfil diseñado por Van Allen. No es raro que esta gente no actúe hasta que un pico de estrés en su día a día los empuja a cometer los crímenes como una forma de intentar reequilibrar sus vidas y sentirse mejor con ellos mismos. Los crímenes sexuales de este tipo tienen que ver con el poder y el control. El sexo en realidad es algo secundario. Son gente que necesitan ejercer ese tipo de poder y control sobre sus víctimas mujeres. Y eso les hace sentir mejor. ¡Jennifer! ¡Jennifer, vamos! Después de que su intento patético para convencer a las chicas de practicar sexo fallara, ese hombre débil se volvió más atrevido. Cuando apareció Martha, se vio capaz de intentar un ataque físico. Y luego, en el caso de Rachel, se convirtió en un maníaco sexual. Marvin Payne necesitaba sentir el poder absoluto y lo encontró en la violación. Payne creyó que podía irse de rositas. Pero la muestra de ADN recogida de la víctima en las primeras 72 horas lo traicionó. Medio año después, Payne es declarado culpable por agresión sexual con agravantes y condenado a 10 años de cárcel. Le pregunté, ¿por qué, si eras culpable, has accedido a darnos una muestra de sangre? Y su respuesta fue que pensó que todo quedaría en nada. En su mente tenía la esperanza de que todo se desvaneciera. Me alegro de la condena, pero me sigue preocupando que algún día pueda volver. A pesar de que ahora Meadowvale pueda ser un lugar más seguro, todas las víctimas todavía viven con el recuerdo de esa noche. El recuerdo del monstruo del lago Ness. Las historias del programa son ciertas. Los policías y los forenses han trabajado realmente en el caso. Los nombres de las víctimas son ficticios. Los nombres de los criminales son reales.